El día de hoy dos poderes públicos, que es el presidente de la República, Manuel Andrés López Obrador, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Arturo Saldívar, en esta parte importante en donde ellos hablan justamente de que coinciden que hay que combatir obviamente a los jueces corruptos, ¿no? En el Poder Judicial, que es otra de las características en donde se ha mencionado mucho que hay parte de esa, pues de esa corrupción. Hablaba el presidente también, en este caso Arturo Saldívar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí ha habido destituciones justamente de jueces que se les han encontrado algún hecho de corrupción, en donde pues se seguirá en esta parte importante de combatir la corrupción, pero además también decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que justamente pues se les tendrá que comprobar también de alguna manera pues los hechos que hayan incurrido los jueces, en ese sentido que sean pues denunciados por actos de corrupción, ¿no? En esa parte. Acordémonos que en el Poder Judicial de la Federación hay un órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de revisar las quejas, ¿no? Por parte de los quejosos, en ese sentido en donde si algún juez, algún magistrado en un momento determinado ha incurrido alguna parte del proceso en un hecho de corrupción, viene toda la denuncia y obviamente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación se encarga de destituir y de revisar, por supuesto, toda esta actividad en los jueces. ¿Qué les parece esta circunstancia? Este problema se viene arrastrando ya hace muchos años. Yo recuerdo muy bien el caso de el abogado Fuentes León, que había cooptado a algún Enrique Fuentes León, había cooptado a un magistrado que inclusive fue a vivir a San Luis Potosí, lo detuvieron. Magistrado, esto que tiene más de 20 años, mucho más de 20 años. Y hasta la fecha sigues oyendo casos de corrupción, de casos... Y el problema es que hay jueces, los afectados no siempre se quejan, no saben cómo hacerlo, no saben cómo acercarse a alguien que los pueda orientar en el caso de que estén seguros de que un juez, o tengan pruebas de que un juez se corrompió. Es decir, no es un tema sencillo, sobre todo para quienes sufren de las decisiones de un juez que ha sido corrompido. Sí, esto se ha hablado mucho y las circunstancias, tú presentas un juicio ante el Poder Judicial, ante un juez, y pues vamos a decirlo así, pues hay intereses, por supuesto, de ambas partes, ¿no? Lo importante aquí de ambas partes, estoy hablando del quejoso, el demandado, el actor, como le llaman en los juicios, en donde el juez pues tiene que ser completamente justo y aplicar lo que es la justicia y no inclinarse por la balanza por ninguno de las partes contendientes en estos juicios, porque si no entonces está incurriendo en responsabilidades. Y acuérdense ustedes que son servidores públicos y las sanciones son más altas para estos casos, ¿no, Joaquín? Pues mira, es muy interesante que se ponga el tema en la mesa. Se ha hablado mucho del tema de corrupción dentro del mundo de los jueces, pero nadie lo había tocado. Así es. Nadie lo había tocado, nadie lo había puesto con tanta claridad. Y por ejemplo, cuando sale Caro Quintero y sale, vamos a decir, por la puerta y de una manera jurídicamente correcta, pues no puedes pensar que no hay algo raro ahí. Ahora, ¿cómo demuestras y cuál va a ser el mecanismo a través del cual vas a establecer los puntos de corrupción que pueden tener los jueces? Sería muy interesante saber cuántas casas tienen, cuáles son sus hábitos, usos y costumbres, porque finalmente tú ves a la figura de un juez como alguien ejemplar, como alguien que va a impartir la justicia, como lo acabas de decir, alguien que tiene que pues dar un ejemplo de acuerdo dentro del marco de la ley. Entonces sí sería muy importante cómo vamos a aterrizar este proceso, no llamémosle de depuración, pero sí por lo menos de transparencia sobre esa garantía que cuando tú tengas un juez enfrente sepas que es ético, que es honesto y que es una persona que va a ejercer efectivamente el derecho. Sí, porque no, es que además aquí hay otros dos temas. Primero, solicitar la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Para ver los movimientos de los jueces y de sus familias, compras de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, también viene la reducción de ingresos, ¿no? Porque nadie puede ganar más que el presidente. Y aquí viene otro problema. Si un juez está acostumbrado a ganar más y le reduces el dinero salario. Y el salario, y él tiene ya todo su estilo de vida acomodado, ¿de dónde va a sacar? No puede hacer otra cosa para sacar más dinero. Sí, y es un tema muy importante porque... Bueno, sí puede.
Bueno, sí, no debe. Sí podría. Sí, sí podría, no debe. Sí, No que debe. es de lo que se trata esto, ¿no? Se ha hablado mucho de esto y de la ley de remuneración y la ley federal que está impugnada por muchos, donde tengo entendido por muchos también jueces y que está en juicio, aún todavía no se da una resolución respecto a ello, pero pues, y lo decían en esta reunión de la mañana también, el respeto a la división de poderes, ¿no? Porque está el poder ejecutivo, está el poder judicial, está el poder obviamente legislativo y cada uno de ellos tiene sus propias funciones. Y lo cierto también además, aunado a ello, también hay una propuesta del senador Ricardo Monreal en donde está haciendo esta propuesta de crear una sala anticorrupción. Hoy actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay dos salas que se encargan de resolver problemas administrativos, laborales, penales, civiles, mercantiles, etcétera. Y ya hay otra, en esta propuesta se pretende hacer una tercera sala en donde se nombren 5 ministros que vean solamente los conflictos, obviamente, de corrupción, ¿no? Temas de anticorrupción. Y creo que esto va en torno precisamente también para que pues se responsabilice en una parte del sector del Poder Judicial, se revisen los casos muy particulares, y leyendo un poco esta iniciativa del senador, decía justamente que hay mucho atraso por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en resolver este tipo de casos, ¿no? Hablaba un poquito más de 1000 expedientes, ¿no? Y que esto pues no daba una celeridad o hacer más rápida y expedita, la justicia en esa parte. Entonces, pues no sé, ahí está ese... ¿Cuántos jueces hay? Ahorita hay 11 ministros y serían 5 más, que serían 16 ministros, que es la propuesta de esta iniciativa de ley. ¿En número par? En número par. No es mala idea. 5, 6, 16. Pues no, porque tendría una parte muy especializada, sería una sala especializada solamente para ver los casos. ¿Y en caso de empate un voto de calidad? Pero ya sería en el Pleno, sí. En el Pleno, hablando de los 16, así pues es. podría ser esa parte del voto de calidad, así es, efectivamente. De hecho, la propuesta, hoy por ejemplo, se menciona que en casos de acciones de inconstitucionalidad, hoy actualmente se requieren 8 votos de los 11 que hay para que pueda proceder una acción de inconstitucionalidad. Esto subiría, por supuesto, si no más recuerdo, la iniciativa dice a 11 para que pudiera darse esa acción de inconstitucionalidad. Yo siempre he dicho, yo siempre he mencionado que la Suprema Corte necesita acercarse un poco a la gente. La gente no entiende muchas veces sus funciones, no entienden hasta dónde llegan, no entienden qué tan largos son los brazos de la Suprema Corte, pero además no entienden lo que hace. Y cómo te acercas a alguien si no sabes ni siquiera lo que hace. Sí, justo. Pues mira, yo desconozco realmente cuál es la carrera para que alguien llegue a ser ministro de la Corte. O sea, desconozco cuál es la carrera. A mí lo que me preocuparía en este tema de corrupción, si habría, digamos, fuerzas básicas para que llegara alguien a ese nivel impoluto. Pues fíjate que en el Poder Judicial hay carrera, o sea, hay muchas personas que desde meritorios, es decir, que no les pagan absolutamente nada, están ahí todos los días trabajando, cosiendo los expedientes, porque se cosen unos expedientes tan grandes, gordos, y van cubriendo, y una vez en que logran pues ya un cierto desempeño, pues empiezan a ocupar las plazas, y hay jueces, magistrados de carrera de muchos años en el Poder Judicial. Hay otros que son designados, ¿no? Que no tienen esa carrera judicial y son designados por que vienen de la academia, por ejemplo, ¿no? O que son muy buenos abogados litigantes, ¿no? Lo que va a ser muy importante es cuándo se empieza con esto, cuándo vamos a tener ya resultados, porque un encuentro hoy tan importante, porque entiendo que desayunó el presidente. Desayunó con él, desayunaron, con el presidente de la Corte, sí. Y lo que habrán acordado en el desayuno. Lo importante es, si se pone el tema en la mesa es porque es grave y es importante. Sí. Entonces, a partir de cuándo vamos a empezar a ver resultados y vamos a empezar a tener más confianza en el sistema de procuración de justicia, porque por lo menos los jueces, los que se queden, ya no van a tener o no van a poder ser acusados por corrupción. Pero esa es la duda también. ¿Habrá alguien que pueda decir el último que apague es la luz, que apague la luz? No, o sea, se va a electrocutar. No, lo que pasa es que tú tienes que presentar la denuncia en el caso de la parte afectada en un momento determinado, lo decía,
hay un Consejo de la Judicatura Federal, que es la que se encarga de revisar toda la actuación, en este caso de los jueces, y tendrá que presentar también, que es bien importante, porque tú puedes acusar, y hay un principio, y esto lo hemos comentado mucho aquí en el programa, la presunción de inocencia, ¿no? Tú puedes acusar al juez, y si realmente no tienes pruebas suficientes, pues lógicamente se te cae todo el caso. Entonces, pues ahí está el tema. Lo cierto es que hoy se reunieron los presidentes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y pues la parte es el tema de la corrupción.